Bueno, Lore, rápidamente, personaje del 2012, tú decías el 132. 131, que es el original, ¿no? El que surge de las aulas. ¿Te quedas con ese personaje? Me quedo con ese gran personaje. Ok, perfecto. Denise. Yo creo que es Enrique Peña Nieto. Yo creo que es el personaje que recorre todo el año. Inicia el año después de, digamos, con esta imagen muy afectada después de sus errores en la FIL de Guadalajara del año anterior, y creo que este personaje que va oscilando entre muy fuertes críticas, señalamientos de que no tiene el nivel para ser presidente de la República, luego, bueno, gana con menos ventaja, luego hace una transición en la que se pone a platicar con todos y termina el año en un momento en el que logra sentar a los partidos políticos, a firmar un pacto, se lanza contra el Bester Gordillo, o por lo menos contra una concepción, digamos, de la educación en manos del sindicato. A mí me parece que, francamente, sí es el personaje del año. Ciro. Sin duda, como personaje, Enrique Peña Nieto, si algún día se hace una revisión serena, con menos pasión, de cómo se levanta de Guadalajara como precandidato, de Peña Nieto candidato, Peña Nieto después de la elección, en la etapa de la transición y sus 12 primeros días en la presidencia, muy admirable como personaje, como fenómeno, sin duda, el 131-132. Ok, Carlos Marín. Pues creo que poco se puede intentar discutirles esto, pero me parece que hay 2 o 3 personajes que vale la pena considerar, aunque sea en el podio, pues ahí en segundo o tercer lugar. El regreso a la función pública del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la administración de otro personaje del año, que es Miguel Ángel Mancera. Ok, interesante. A ver. Yo coincidiría con el caso de Peña Nieto, pero no me referiría a él ni como candidato ganador, ni como presidente electo. Me refería a sus primeros días, cuando logra lo que no se había logrado en el pasado, que es sentar a la misma mesa a todos los partidos políticos después de un proceso electoral para lograr un acuerdo. Eso como punto número 1. Como punto número 2, el inicio de las reformas pendientes, olvidadas y rechazadas durante hace años, desde el siglo pasado, diría yo, como es el tema de la reforma educativa y como es el tema de las anunciadas reforma fiscal y energética. Y en este caso tengo que hacer un reconocimiento a Felipe Calderón por el logro de lo que es la reforma laboral. Sí. Y nada más agregaría, Leopoldo, si me permites, 3 grandes ausencias. La de Carlos Fuentes, la de Ernesto de la Peña y la de Alonso Lujambio. Ok. Yo sumaría la de Chabela Vargas. Chabela Vargas. Bueno, vamos ahora a Agenda 2013. ¿Qué tema crees que va a ser el dominante en el 2013? Carlos Lore. A nivel internacional yo creo que va a ser Irán, Estados Unidos, ¿no? No cabe la menor duda que por ahí va a ser, y sus vertientes, ¿no? Su vertiente Israel, su vertiente Siria. A nivel nacional, pues de entrada en el arranque del año será indudablemente la reforma educativa, ver qué implicaciones de fondo tiene lo que nos contó el secretario de Educación, Emilio Chaifet, de que fue una reforma que platicaron previamente el presidente Peña Nieto y la dirigente de los maestros, el Bester Gordillo. ¿Eso qué dice? No lo sé todavía, pero yo creo que lo vamos a saber muy pronto. Y las batallas que posiblemente habrá ya cuando se vaya a la letra chiquita, ¿no? A lo que sea ya las leyes reglamentarias, las reformas, radicalización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eso, y monitorear los niveles de violencia, porque ha ocupado a tal grado la agenda eso es muy importante. Pública Enrique Peña Nieto con reformas, pactos, que parece que se nos olvida reportar o reportamos con menor importancia en nuestras primeras planas y demás, y en nuestros resúmenes, etcétera, un tema que ahí sigue y sigue igual de mal, que es el asunto de la violencia. Sí, ni modo que se haya resuelto en 15 días, ¿no? No. A ver. A mí me parece que el gran tema nacional a seguir el año que viene es lo que llamaríamos el espíritu del pacto. Es decir, de hecho, por eso no lo podemos calificar como ni el personaje ni el evento del año, porque ocurre muy tarde y en realidad no sabemos cuáles son, qué va a ocurrir realmente con esa firma. A mí me parece importantísimo el pacto y seguirlo, porque además me parece que está inteligentemente planteado en el siguiente sentido. Finalmente, el pacto lo que hace es decirte, mira, estas son 95 medidas
para un país que pocas personas podrían decir, ay, no me gustaría ese país en donde hubiera todo eso. Pero también al final te pone una cosita aquí que dice, para poder vivir en ese país, pase usted a pagar más impuestos, que vamos a cobrárselos más adelante. Para lograr eso, que es muy audaz, en el fondo el gobierno de Peña Nieto tiene que sostener el pacto, llegar a hacer la reforma fiscal, después de haber convencido de alguna manera, en los primeros meses, de que tiene legitimidad para pedirte más impuestos, es decir, que gasta mejor, que, en fin, que logra los elementos que no implican reforma fiscal. Me parece la gran historia el año que viene puede ser si esta visión de este es un país deseable, viene acompañada de esta cosita y a ver si lo logra. Déjame que la plantee así. A ver, dime. Más que llegar a convencer de que es legítimo pedir más impuestos, porque eso yo creo que resulta muy difícil y la gente quiere siempre mejores servicios, más pagar más gasto y menos impuestos. De lo que depende que se logre esto es de que el PAN y el PRD se mantengan unidos y apoyando el pacto, inclusive apoyando una reforma fiscal. Y yo creo que sugiero que una de las grandes historias, al menos del principios del año que entra, va a ser la lucha por el poder dentro del PAN y dentro del PRD. Que ahorita las dirigencias se agarraron del pacto como una tabla de salvación, pero igual el pacto se les revierte ya avanzado el camino. Ciro, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, vamos a ir en orden. Pueden darse tres grandes historias. La primera, la económica. Nos está advirtiendo las autoridades del nuevo gobierno que, ojo con lo que pueda pasar en Estados Unidos y en Europa. Ya vimos con Vicente Fox cómo se desinfló el inicio de su gobierno por una recesión internacional que hizo que en su primer año la economía creciera en cero. Entonces, pondré un ojo ahí. Segundo, yo tengo muchas dudas en el tema de las reformas, que creo que será una de las grandes historias. Lo tengo sobre todo en la reforma fiscal. No veo al PRD acompañando una reforma fiscal de veras y no veo al gobierno de Enrique Peña Nieto conformándose con una reforma fiscal a medias o con una reforma energética a medias. Y además creo que en el caso de la fiscal y la energética quizá veamos gente muy enojada en las calles y ya vimos cómo se está protestando. Y la tercera gran historia, el 7º año de la guerra contra el crimen, llámenla como quieran. Okay. Digan, no la manejen en el discurso oficial, pero Enrique Peña Nieto está repitiendo punto por punto, coma por coma, el discurso de Felipe Calderón. Seguirán las fuerzas federales en la calle mientras no haya policías locales confiables. Así que 7º año de la lucha, de la guerra contra el crimen. A ver, lo que dice Ciro abarca realmente todo. Pues sí. ¿Cómo va a estar la economía al final, en el próximo año, dadas las incertidumbres que hay, sobre todo a nivel internacional? ¿Cómo va a estar el tema político y si el pacto se puede sostener o no, dado que tiene que pasar por la aduana de la reforma fiscal y la reforma energética? Y finalmente el tema del combate a la lucha contra el crimen organizado. Carlos Marín. Bueno, yo creo que vale la pena poner esos 95 puntos del pacto en su lapso de realización. Algunos son pues, de aquí a 6 años. De hecho, el pacto todo y sus puntos son como un pie de arranque de un país, dijeron entonces aquel domingo. ¿Pero crees que lo que está ahí plasmado sea historia periodística en el año que entra? No sí, todo, desde parte. luego por el grado de conflicto que entraña. Y en lo que tiene que ver con las dirigencias de los partidos, yo creo que para Gustavo Madero en el PAN, el pacto ha sido su tabla de salvación. Hay que recordar que llevó al partido al sitio en que estaba el PRI en el 2000, ¿no? Y aún así tiene ahora una tabla de salvación. No es el caso de Jesús Zambrano, porque la mayoría en el aparato del partido lo tienen los chuchos, de donde es, por cierto, se llama Jesús Zambrano. Entonces no habría crisis ahí. Sí va a haber un problema en la discusión, sobre todo en la reforma energética o de la reforma fiscal. Pero me parece que no habrá, lo que teme Ciro, de un gran problema en las calles que no hayamos visto. Okay. Tenemos solamente un minuto, Joaquín. ¿Tú qué ves en la agenda? Lo diría rápidamente. La crisis de Europa y de Estados Unidos por su impacto en México. Ya no me quiero ocupar del resto del mundo por su impacto en México. Aquí el tema de las grandes reformas, Leopoldo. Para mí la reforma fundamental es la fiscal, porque solo de ahí se pueden obtener los recursos
para todos los demás programas de gobierno anunciados por el presidente Peña Nieto el 1 de diciembre en Palacio Nacional. Y señalaría en lo político, el año que viene hay 14 elecciones que van a poner a prueba este pacto, y también señalaría la crisis de los partidos, porque se habla mucho de la crisis del PRD, pero está la crisis del PAN, que es más profunda, pero más callada. Bueno, pues con eso concluimos este programa y lo esperamos el próximo año en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.